Bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchos de vosotros me habéis preguntado sobre el tema de que trabajo de pie, de que nunca utilizo una silla para sentarme a lo largo de mi día a día. Bien, empecé realizando este cambio que para muchos al principio puede ser, sobre todo llama la atención, la gente no está acostumbrada a que no utilices una silla, pero no solo eso, al principio es un cambio bastante duro. El caso es que yo tenía una falta de flexibilidad tremenda, tanto es así que había sufrido varias lesiones de femoral, varias micro roturas, pero no solo eso, llegué a tener un problema de movilidad tan grande que ni siquiera podía subir la pierna a una bici, por ejemplo, llegar a ese tipo de altura de un sillín. Entonces imaginaros hasta qué punto llegaban las restricciones en mi zona abductor y en mi cadera. Decidí entonces que algo pasaba y que algo estaba mal y yo necesitaba un cambio. En mi estilo de vida entonces, en aquel entonces yo pasaba todo el día sentado, a pesar de que iba mis 2 horas al gimnasio, entrenaba con mucha fuerza, con mucha intensidad. El resto del día lo pasaba o bien jugando a videojuegos en mi tiempo libre, o bien delante del ordenador trabajando, o bien viendo la tele. Todo el día absolutamente sentado, 8, 10, 12 horas sentado en una silla con una mala postura. Entonces me empecé a informar sobre por qué podían venir esos problemas. Por supuesto, yo intentaba hacer una sentadilla y esta no salía, intentaba hacer un movimiento olímpico y este no salía. Entonces empecé a informarme hasta que encontré varias fuentes de información que decían que la silla era el causante de este tipo de problemas, de estas restricciones de movilidad. Finalmente, la última fuente y la que más información me dio al respecto fue el libro de Kelly Starrett llamado Desk Bound. En este habla exactamente sobre ese tema, sobre cómo la silla no solo te hace una persona sedentaria, sino que incluso puede crear ciertos problemas a nivel de restricciones, a nivel de columna, a nivel de cuello y realmente problemas muy serios que incluso acortan la esperanza de vida. O sea, imaginaos hasta el punto en el que estamos hablando. Bien, llegamos a ese punto, yo veo esa información y además hay un montón de evidencia científica al respecto que la avala, pero no solo eso, si miras a tu alrededor y miras a la gente, incluso la persona que tenga una mejor corrección postural sentada, que al principio empiece bien, se siente en una buena postura, intente mantener una buena postura en su cuerpo, vais a comprobar cómo con el paso del tiempo, con el paso de los minutos, esta postura acaba desvariando, acaba siendo mucho más perjudicial. Vemos cosas como una amnesia glútea, el glúteo que se duerme cuando estamos sentados, un acortamiento de los femorales, un acortamiento de la cadera y además problemas de cuello, problemas de cifosis. Si además le sumamos el gran tiempo que pasamos con el móvil o con el ordenador, vemos posturas muy comunes como esta o posturas realmente con la cabeza adelantada. Cuanto más centímetros adelante nuestra cabeza, más va a aumentar la carga de nuestra cabeza sobre nuestra columna. Es decir, cada centímetro adelantado, cada centímetro en una posición cifótica, una posición de nuestra cabeza adelantada, son varios kilos extra durante nuestra columna. Entonces, dicho esto y sabido esto, yo me propuse tener un cambio. Desk Bound, el libro, lo que proponía Kelly Starrett era directamente pasar un escritorio de pie y eso hice. Lo podéis ver por aquí, os lo enseño muy rápidamente. Este es mi escritorio de pie actualmente, como veis queda una altura perfecta para trabajar. Bien, ahora como veis tengo un escritorio diseñado a medida, pero en principio simplemente trabajé, lo que hice fue poner varias cajas a una altura, pues una caja de altura de 90 grados para mis codos y el teclado y una caja algo más alta para la pantalla que tiene que estar a la altura de tus ojos. Con eso empecé a trabajar de pie, con eso empecé a trabajar simplemente y evitar esa posición de sentado. ¿Qué pasa? Evidentemente al principio la transición es bastante dura. Pasas de evidentemente estar acostumbrado a que tu cuerpo esté totalmente debilitado, el abdomen, el core no está activo, el glúteo no está activo, vas a tener que mantener tu posición, una posición neutra durante horas. Entonces tienes que tener el core activo, tienes que trabajar, tienes que tener una buena rotación externa y tienes que al fin y al cabo estar centrado en ciertas correcciones posturales. Entonces la transición al principio es dura, incluso puedes encontrarte mucho más cansado en tu día a día. Hay estudios que demuestran que cada minuto que pases de pie es una caloría extra respecto al mismo minuto sentado. Puede parecer poco, pero si pasas 8 horas de pie, imaginaros la diferencia de calorías que significa, por lo tanto incluso llega al final del día más cansado. En cuanto a activación, en cuanto a cosas positivas, sí que encontré algunas mejorías y empecé a notar cómo las rutinas de movilidad sí surtían efecto y empezaba a mejorar la movilidad de mi cadera, de mis femorales, de mi abductor y mi glúteo empezaba a trabajar. Tanto es así que yo actualmente si me siento más de una hora y media, noto como el glúteo se me duerme y me empieza a doler. Antes estaba tan acostumbrado a estar sentado que eso no sucedía, podía pasar horas y horas sentado. El aspecto clave cuando haces una transición a estar de pie no significa que pasar de estar de pie ya solucione todos los problemas. Si tú pasas de estar estático en una silla a pasar estático estando de pie, evidentemente solucionas el problema de cadera, solucionas seguramente la posición cifótica, la posición de tu cabeza, perfecto, pero empiezas a crear restricciones en otras zonas. Se te va a cargar mucho la zona lumbar, se te va a cargar los glúteos, incluso la planta de los pies puedes tener molestias. Es por ello que el libro y yo mismo, tras este historial, tras esta experiencia, recomiendo ciertos accesorios. Uno de ellos puede ser una esterilla antifatiga en el suelo para evitar que los pies se cansen, pero además el que funciona, el que mejor funciona y el que yo utilizo es una silla alta
como esta. ¿Por qué? Os lo enseño. Porque como veis esta silla alta va a ser clave. Permite la variabilidad, permite variar de postura. La clave de una posición de pie, de trabajar de pie, no significa estar de pie solucione todos los problemas. Significa que al estar de pie podemos tener una posición de trabajo dinámica. Entonces yo estoy trabajando y tengo las opciones de trabajar con un pie levantado y seguir trabajando ahora mismo en el teclado, o viendo una serie, o escuchando música, lo que sea. Puedo, en el momento en el que me canso, 15-30 segundos, puedo cambiar a la otra posición. Puedo incluso estirar el gemelo en la silla, estirar el gemelo y estirar. Puedo además adoptar una posición que es una de mis favoritas para movilizar la cadera mientras trabajo, que es la posición pigeon. Pongo aquí y trabajo. Como veis, mirad cómo puedo mantener la postura a la perfección, y ahora mismo estoy trabajando comodísimo y estoy además movilizando la cadera. Me funciona muy bien y he notado grandes mejorías en la movilidad de toda esa zona. De nuevo, varías, cuando te cansas de eso, puedes variar la otra pierna, cambiamos posición pigeon y seguimos trabajando. Pero no solo eso, tenemos un montón de opciones. Incluso podemos levantar una pierna y seguir trabajando. Esta parece algo más extraña, ¿vale? Pero también funciona muy bien a la hora de movilizar la cadera. Y además, en el momento en el que estemos más cansados, a lo largo del día, o incluso algún día que yo, por ejemplo, estoy ya incluso como de pie, como en esta zona de pie, lo que hago es simplemente sentarme. Así lo veis, a ver si se ve bien ahí. Incluso lo que hago es sentarme en una postura alta. Como veis, al estar sentado ahí se mantiene la curvatura natural de la espalda y puedo seguir trabajando incluso apoyado perfectamente para esos días que están más cansado o cuando lleva mucho más tiempo de pie. Esto es la perfección, incluso si subo las piernas me sigue manteniendo una mejor postura que en una silla. Como veis, la clave no está en pasar a estar de pie de forma estática, porque entonces tendremos los mismos problemas pero en diferentes zonas. La clave es que al estar de pie puedes cambiar, puedes estar activo, puedes mover la cadera, puedes trabajar al fin y al cabo mucho más activo y variar gracias al trabajo de la silla alta. Como digo, al principio la transición puede ser algo dura, porque tienes que invertir incluso en un escritorio de pie, tienes que al principio puede ser incluso a nivel mental pensar, hostia, me tengo que levantar y tengo que estar de pie X horas, pero luego te acostumbras y luego funciona a la perfección. Yo que mejor he sentado con el tiempo, ahora mismo ya siempre trabajo de pie, nunca estoy sentado y es algo que he adoptado para siempre. ¿Por qué? La mejor movilidad, que era por lo que empecé, porque para mí me dolía no poder hacer una sentadilla, no poder hacer un movimiento olímpico, han mejorado de forma tremenda. Antes incluía el trabajo en movilidad, pero no surtía efecto. ¿Por qué? Porque si pasas 8 horas en una mala postura, ya puedes incluir el trabajo en movilidad que desees, que no vas a avanzar. Ahora por fin incluyo ese trabajo en movilidad y ese trabajo en movilidad tiene verdaderos efectos y verdaderas mejoras. Ya no he vuelto a tener una lesión en el femoral desde entonces, tengo una movilidad de cadera mucho mejor, he mejorado la movilidad incluso también de mis hombros, entonces he notado mejorías importantes. Pero sobre todo, el aspecto número uno y el que no esperaba y por el que me he quedado de pie para siempre, es porque trabajo muchísimo mejor, me ayuda a estar mucho más activo. Antes yo me ponía a trabajar, me ponía sentado a trabajar con el portátil y a la media hora, 45 minutos, me empezaba a dormir literalmente, o empezaba a vaguear, o se me quitaba las ganas de trabajar, la energía de mi cuerpo descendía de una forma tremenda, que si yo pasaba 2-3 horas con el portátil sentado, se me quitaba la gana de hacer cosas en todo el resto del día, ya no tenía ganas de hacer nada más. Ahora en cambio estoy trabajando de pie horas y horas y horas, son las 4 o las 5 de la mañana y estoy bailando delante del PC mientras trabajo, con una energía tremenda, con una gana de trabajar tremendas, súper activo intelectualmente y se nota muchísimo la mejoría. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la energía de nuestro cerebro también depende de la energía de nuestro cuerpo y en ese aspecto he notado unas mejorías altísimas. Es por ello que lo mantengo y como digo, trabajo con la silla, me muevo, estoy activo, varío, puedo girar, incluso puedo movilizar en algún momento diferentes zonas y aprovechar todo el día. No hay que ser extremistas tampoco, si tenéis la intención de cambiar un escritorio de pie, hacerlo de forma transitoria, de forma progresiva, empezar con unas horas, empezar quitando los elementos que puedan quitarse. Por ejemplo, cuando vas en el metro no te sientes, cuando vas en el autobús no te sientes, cuando estés simplemente porque vayas a un sitio y vayas a esperar a la panadería porque hay una cola, no te sientes. Intenta evitar esos momentos sentados que tienen sustituto. Evidentemente, si tienes un viaje de 4 horas en el avión, no tienes otra que sentarte. O por ejemplo, si sales con tu novia a cenar a un restaurante, que en mi caso me pasa, pues tendrás que sentarte a cenar. No hay problema por eso, pero evidentemente el número de tiempo, el número de horas que pasamos sentados, hay que reducirlas al mínimo. Con eso las mejorías son notorias y sinceramente yo se los recomiendo a todo el mundo, por salud, por actividad y demás. También entiendo que algunas personas en su trabajo no tienen la opción de adaptar su zona de trabajo a un escritorio de pie, porque no lo permitan en su oficina. Es una pena, podríais incluso hablarlo con el jefe, pero entiendo que en algunas oficinas no lo van a permitir. En ese caso, si os levantáis cada media hora, hacéis un break, haciendo unas sentadillas, os movéis, simplemente levantáis, incluso movilizáis un poco sentado, puede ser que disminuáis los efectos y al fin y al cabo no tengáis tantas restricciones y tantos problemas de movilidad y de posicionamiento de vuestro cuerpo. Pero evidentemente la mejor opción sería
levantarse, trabajar de pie y pasar todo el día el máximo de pie posible, porque es lo que va a evitar el sedentarismo y los problemas asociados con este. Como digo, recomendación total del libro de Kelly Starrett, The Spawn, os lo dejo por aquí. Si sabéis inglés, va a ser una lectura que os va a ayudar muchísimo a mejorar como persona y como deportista. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante, que haya respondido a todas las dudas que surgen sobre este tema, que es algo todavía muy desconocido. Incluso en algunos países de Estados Unidos se está empezando a dar a los niños escritorios de pie para estudiar en el colegio, así que yo creo que es algo que va a ir avanzando y vamos a ir reconociendo cada vez más. Gracias por estar ahí, un saludo. Opportunity